Seguimos en la hora literaria. Hoy conversamos sobre libros de economía. Estamos discutiendo el desarrollo económico, que este es un libro muy famoso de la colección Salvat, de grandes temas. Y en particular conversamos sobre economía, una breve introducción del economista indio Partha Dasgupta. Vengo conversando con Daniel Castro Anillar sobre este libro. Daniel, quizás la tesis fundamental de economía, una breve introducción, y de casi toda la obra de este gran autor que es Partha Dasgupta, es la idea de que el Producto Interno Bruto no es necesariamente la mejor medida para determinar la salud de una economía. Y en Venezuela, algunos actores políticos se han hecho eco de esa noción, porque nosotros fuimos uno de los pocos países hace algunos años que no creció, que no tuvo crecimiento económico de un año para otro. Y algunos defensores del gobierno saltaron a decir... ¿En qué fecha? Eso creo que fue en el 2007, 2008, por ahí. Algunos defensores del gobierno saltaron a decir, pero es que no necesariamente el Producto Interno Bruto es la mejor medida. Y en cierto sentido se estarían haciendo eco de Partha Dasgupta. Y sin embargo, hoy en día están hablando a favor del Producto Interno Bruto porque está creciendo. Sí, claro, parece que les interesa la medida. Sí. Pero para terminar la idea del negro anterior, porque es muy importante completar esa idea, los países hoy en día están entrando en una fase de mayor igualdad. El mundo se está haciendo más igual, lo cual es un poco el desarrollo de una idea que tú dijiste al principio, que es que las condiciones del sistema en generar mayor prosperidad no se distribuyen automáticamente, están basadas en relaciones de desigualdad, pero generan a la postre, en la medida en que las sociedades se hacen más interdependientes y más competitivas, generan más igualdad. Concretamente, en estos momentos, las clases medias de los países emergentes han aparecido en el escenario ganando un buen dinero y su poder de compra internacional es tan interesante que han logrado hacer retroceder la curva de la desigualdad mundial medida por el índice de Gini, un índice que este gobierno utiliza muchísimo, que el gobierno venezolano utiliza muchísimo, haciendo cosas que las revoluciones socialistas no habían logrado hacer. Es decir, el proceso de distribución de riquezas que hubo en la Unión Soviética y que hubo en China, que son grandes poblaciones bajo las banderas del socialismo, no lograron disminuir la desigualdad como se la ha estado logrando disminuir en estos momentos los países emergentes y sus clases medias. Clases medias que no existían, estamos hablando de sectores pobres que se incorporan al mercado del trabajo con mayores capacidades competitivas y por lo tanto con mayores posibilidades de hacer dinero, no solamente en China, sino como digo, países emergentes, no solamente es India, también Sudáfrica, también, por supuesto que Brasil, pero también es Chile, también es Ecuador, es un país... India, creo. La India no te digo, porque es un país emergente interclásico, Israel, hablamos de él hace un poco, Ucrania. El mundo empieza a generar transformaciones producto de la manera como sus actores empiezan a jugar las reglas del juego. Pero si la brecha entre ricos y pobres se ha acortado, como tú alegas, ¿por qué ha surgido este movimiento de los que ocupan, de los indignados, que ellos dicen que nosotros somos el 99% que producimos riqueza para que solo un 1% la acumule? O sea, si nosotros vemos esas manifestaciones, más bien parecería que la brecha se ha ampliado entre ricos y pobres. Sí, porque una cosa es... porque no significa que las relaciones de desigualdad desaparecen. Como te lo he dicho en un principio, la desigualdad existe todavía y la desigualdad sigue siendo base de las relaciones de producción capitalista. El problema es que en la sociedad contemporánea, y esto ya no fuimos No, pero adelante porque... No fuimos. En la sociedad contemporánea, la mayor parte del dinero que produce, casi 2/3 partes de las riquezas que circulan en la sociedad, no son el producto del trabajo. Cuando Marx, muy encomiosamente en el siglo XIX, hablaba acerca de la liberación del trabajador y por lo tanto a través de la relación entre trabajador y capital, liberar el sistema completo, Marx hablaba de una época del capitalismo que hoy en día no la representa. La mayor parte del dinero que circula por activos financieros, por lo que se llama inclusive la financiarización. Es decir, dinero sobre dinero, son capas de dinero sobre dinero generando un cuerpo gigantesco de material inorgánico, pero que te permite comprar yates y muy inorgánico, pero te permite tener jets y mansiones Eso no le da de comer a la gente. Exacto. Entonces, cuando la crisis se produjo en Europa y en Estados Unidos y en Japón en alguna medida, cuando la gran crisis global se produjo, fuimos a por los trabajadores. O sea, cuando digo fuimos me refiero a la sociedad, fuimos a por los trabajadores, a quitarles sus trabajos.
y a pedir que se recortara allí, cuando el dinero está en otras arcas. Ese dinero, el hecho de que ese dinero esté en estas otras arcas, no excluye las capacidades de los países emergentes en desarrollarse y en jugar el juego. De hecho, un actor importantísimo de la financiarización de este fenómeno típicamente neoliberal del que estamos hablando es China. O sea, China no es un actor solamente que produce productos para Walmart y carros baratos. O sea, China tiene comprado muy buena parte del tesoro norteamericano y sobre esa compra genera unas relaciones de confianza sobre sus activos que le permiten financiarizar bastante y tener mucho control de la economía. El problema no son los países funcionan bajo las reglas del neoliberalismo, eso les hace fundamentalmente muy prósperos y eso ha permitido que clases medias importantes dentro de sus países se levanten. Pero en el caso de los países postindustriales, lo que les está sucediendo es que le están pidiendo a los trabajadores que paguen los déficits bancarios que podrían perfectamente tomarlos de las gigantescas sumas que ruedan por el mundo por concepto de financiación. Claro, eso que tú has mencionado es muy importante. Esta cuestión del movimiento de los indignados ocurre solo en el primer mundo. En el tercer mundo casi no hay manifestaciones, precisamente porque es un fenómeno distinto a esto que tú estás mencionando. Quisiera regresar al asunto de Partha Dasgupta y su obra, que este libro, Economía, una breve introducción, es quizás uno de los que más engloba su pensamiento. ¿Por qué Partha dice que el Producto Interno Bruto no es la mejor medida? Porque el Producto Interno Bruto lo que es una fotografía de las transacciones económicas en un año. Entonces, si hubo más transacciones económicas que en el año pasado, pues el Producto Interno Bruto es mayor. Eso realmente, las transacciones económicas no necesariamente hablan de la salud de una economía, simplemente dice que hay más movimiento económico. El caso venezolano para mí es particularmente subrayable. Venezuela en estos últimos años ha estado subiendo su Producto Interno Bruto y lo festeja con bombo y platillo al Banco Central. No, en el 2009 hubo una microcrisis que a mí me parece importantísima para que los economistas venezolanos analicen, porque es la que revela la vulnerabilidad del sistema. ¿Qué pasaría si los precios del petróleo bajan y si nuestras capacidades de hacer frente a los pagos de deuda se disminuyen? En el 2009 tuvimos una pequeña muestra, fue un gran desastre el 2009. O sea, hubo recortes sociales, hubo recortes de burocracia, de presupuesto, se tuvo que constreñir el gasto público, que es una de las grandes banderas del llamado socialismo venezolano. El 2009 fue terrible, fue realmente terrible. Y no por ello dejaron de enriquecerse las burguesías nacionales. Las burguesías nacionales se hicieron mucho más poderosas en el 2009 también, a costa del dinero del Estado y a costa sobre todo del dinero de los trabajadores. Vamos a ir a hacer una pausa. Al regreso seguimos abordando este asunto del Producto Interno Bruto y otros puntos que reseña Partha Dasgupta en esta gran obra que es Economía, una breve introducción.